Mi hijo empezó a tratarme como a su criada, así que vendí la casa y me quedé con cada centavo. Antes la llamaba mi hogar, la cocina cálida y soleada donde le enseñé a mi hijo a batir la masa del pastel, la sala con la mesa de centro abollada de sus primeros pasos. Cada centímetro de esa casa estaba impregnado de recuerdos que una vez guardé cerca de mi corazón. Pero últimamente me siento como una extraña en el mismo lugar por el que sangré, me sacrifiqué y trabajé durante décadas. Todo empezó sutilmente, un gracias olvidado, un portazo, una queja murmurada cuando la cena no estaba lista. Luego, la cosa se fue acumulando. De repente ya no era mamá, sino ella, la mujer que vivía en la habitación de invitados, que les lavaba la ropa, que se esperaba que limpiara sus desastres como una criada sin sueldo. Mi hijo Daniel y su esposa Vanessa se mudaron con nosotros cuando pasaron por momentos difíciles. Los recibí con los brazos abiertos, les di la habitación principal, les preparé la comida e incluso les di las llaves del coche cuando el suyo se averió. Pensé que éramos familia. Pensé que el amor era suficiente. Pero en cuanto se instalaron, empezaron a comportarse como si les debiera algo. Esa casa, mi casa, se convirtió en su territorio. Tomaban decisiones sin preguntarme. Organizaban fiestas ruidosas sin previo aviso. Vanessa incluso me regañó una vez por escuchar a escondidas en la cocina mientras ella hablaba por teléfono en el comedor. ¿Podrías no estar ahí revoloteando así? Da un poco de miedo, dijo, con los ojos en blanco y los labios torcidos con disgusto. En ese momento me reí, fingiendo que no me dolía. Pero por dentro algo se quebró. La gota que colmó el vaso no fue un estallido, sino un suspiro. Un suspiro cansado y derrotado que se me escapó una noche mientras fregaba la salsa de sus elegantes platos nuevos mientras ellos veían la tele en una habitación de distancia. Me quedé allí parada con el agua corriendo y las manos enrojecidas por el jabón y oí a Daniel decir, «Uf, ¿sigue despierta?» Te juro que nunca nos deja espacio. Vanessa se rió. Se rió. Como si yo fuera el hazmerreír de mi propia casa. No lloré esa noche. No salí hecha una furia ni grité. Simplemente me miré fijamente en la ventana de la cocina, vi la mujer en la que me había convertido, encorvada, cansada, invisible. Y en ese preciso instante decidí que había terminado. No con la vida ni con ellos, sino con ser su felpudo. Esperé una semana, mantuve la cabeza baja, sonreí cuando era necesario. Luego llamé a mi abogado. La casa seguía a mi nombre, gracias a Dios nunca transferí la escritura. La había pagado, la había construido con mi difunto marido y ningún hijo con derecho ni ninguna nuera cruel me la iba a quitar. El abogado lo gestionó todo con discreción. Encontré un comprador, una simpática pareja que esperaba gemelos y en 2 meses la casa estaba vendida. ¿Todo el dinero de esa venta? Directo a mi cuenta. No los dejé sin hogar, ni mucho menos. Les avisé con 30 días de antelación. Eso fue más bondad de la que jamás me mostraron. El día que les entregué la notificación de desalojo, Vanessa casi dejó caer el teléfono en su tazón de cereales. Daniel parpadeó al ver el sobre como si estuviera escrito en un idioma extranjero. «¿Qué demonios es esto?», preguntó, elevando la voz con cada sílaba. Ni me inmuté. Había practicado mi respuesta cientos de veces. «Es una notificación. Tienes 30 días para mudarte». Vanessa agarró el papel, lo hojeó y se burló. «¿Nos estás echando?» «¿En serio? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti?» Me mordí la lengua con tanta fuerza que sentí el sabor a sangre. ¿Había terminado para mí? Quería reírme en su cara. En cambio, me serví una taza de té con calma y le dije, «Esta es mi casa. Siempre lo ha sido. ¿Me trataste como a una criada en mi propia casa? Ahora puedes irte a jugar a las casitas a otro sitio». Daniel parecía querer discutir, pero lo vi, ese destello de culpa en sus ojos antes de que Vanessa le diera un codazo. «Está fanfarroneando», se burló. «Nunca sobreviviría solo». «Oh, pero lo haría, ya lo había hecho.
mucho antes de que Vanessa irrumpiera en nuestras vidas con sus sonrisas falsas y opiniones desmesuradas. Mucho antes de que Daniel olvidara a quien lo crió. Los días siguientes fueron densos en tensión. Vanessa zapateaba por la casa como un niño al que le niegan un juguete. Potazos. Comentarios pasivo-agresivos se murmuraban en voz baja. Daniel apenas me miraba a los ojos. Les di su espacio, cocinaba solo para mí y daba largos paseos por el barrio, respirando el aroma a jazmín y libertad. Cada día que pasaba me sentía más ligero. Dejé de doblar su ropa. Dejé de limpiar sus desastres. En cuanto di un paso atrás, la casa se sumió en el caos. Los platos se amontonaban, la basura se desbordaba y el suelo se volvía pegajoso por su descuido. Empezaron a darse cuenta de lo que había estado haciendo todo este tiempo. Vanessa finalmente rompió el silencio una tarde. «¿No podemos hablar de esto?», preguntó con un tono de voz que fingía dulzura. Levanté la vista del crucigrama y dije, podríamos haber hablado hace meses, antes de que me trataras como a tu ama de llaves. No respondió. Solo frunció el ceño y se retiró rápidamente. Sonreí. Por una vez sentí que tenía el control, que no solo existía bajo sus reglas. Daniel intentó razonar conmigo unos días antes de la fecha límite de la mudanza. Se sentó a mi lado en el columpio del porche, como solía hacerlo de niño. Por un segundo casi lo olvidé todo. Se parecía tanto a su padre en ese momento, con la mirada cansada y la voz suave. «Mamá, quizá nos precipitamos. Quizá dejé que Vanessa tomara las riendas demasiado. ¿No hablé? No de inmediato. Quería oírlo todo, la verdad, la culpa, la disculpa. Siempre has estado ahí para mí. Simplemente me quedé atrapada. Trabajo, matrimonio, facturas. No quería hacerte sentir una carga. Una carga. La palabra me dolió, pero asentí. No me hiciste sentir una carga, Daniel, respondí. Me hiciste invisible. Ese silencio posterior lo decía todo. Él lo sabía. Sabía cómo me habían tratado y lo había permitido. No lo odiaba, lo compadecía. Era demasiado cobarde para defenderme, demasiado débil para decirle a Vanessa que se apartara. Y ahora pagaría el precio de ese silencio. La mañana del día de su mudanza me desperté temprano. Preparé mi café de avellana favorito y me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa donde una vez ayudé a Daniel con los deberes, donde comíamos panqueques los domingos, donde antes reinaba la risa. Había cajas por todas partes, mal pegadas con cinta adhesiva, apiladas, llenas de ropa y cosas que nunca pertenecían a mi casa. Vanessa me fulminó con la mirada mientras sacaba otra maleta, con el rostro contraído y amargado. Daniel estaba más tranquilo. No gritó ni discutió. Simplemente sacó las cajas cabizbajo. No me ofrecía ayudar. Ni siquiera me quedé de pie. Solo observe. Al mediodía, la casa estaba casi vacía de sus cosas y por primera vez en años volví a sentirse mía. Cuando por fin terminaron, Daniel se quedó junto a la puerta. «Lo siento, mamá», dijo apenas en un susurro. Asentí con la cabeza, no con frialdad ni con perdón, sino con firmeza. «Espero que encuentres un hogar, Daniel», dije. «Pero más que eso, espero que recuerdes cómo tratar a quien te dio uno». Asintió una vez. Luego se fueron. El silencio que siguió fue una extraña melodía. No más voces discutiendo. No más tacones sobre la madera. Solo el crujido del suelo y el susurro de las cortinas con la suave brisa. Recorrí cada habitación, descalza, sintiendo la quietud calar en mis huesos. En el espejo vi a una mujer renacida, la barbilla levantada, la mirada despejada. No me arrepentí de nada. Si acaso, ojalá lo hubiera hecho antes. Esa noche me di un largo baño con las velas encendidas y la música baja. Para cenar me preparé un filete poco hecho, justo como me gusta, sin que nadie se quejara de que estaba demasiado rosa. ¿Y de postre? Mousse de chocolate de esa panadería del centro que no había visitado en años.
Me acurruqué en el sofá con un buen libro y una manta y me dejé llevar, sin exigencias, sin culpa, sin más fingimientos. Esa noche volví a dormir en el dormitorio principal, la que abandoné sin dudarlo, la que recuperé sin disculparme. Pasó una semana, luego 2. La vida se acomodó en un ritmo que no sabía que necesitaba. Empecé a tomar clases de yoga en el centro comunitario todos los martes y viernes, algo que siempre había querido hacer, pero nunca tenía tiempo para ello mientras cocinaba y limpiaba para personas que apenas reconocían mi existencia. Me uní a un club de lectura local, salí a caminar con vecinos que nunca había llegado a conocer e incluso empecé a hacer voluntariado en el refugio de animales local. Fue como si me hubiera desempolvado años de mi espíritu. Ya no era la criada de nadie, la carga de nadie. Simplemente yo. Y me gustaba. Una tarde encontré fotos viejas en el ático, guardadas en una caja de zapatos polvorienta. Una de ellas me dejó paralizada, Daniel, de no más de 5 años, sonriendo desdentado mientras me abrazaba la pierna. Sus brazos me rodeaban como si fuera el centro de su mundo. Me senté en el suelo y lloré. No porque extrañara los viejos tiempos, sino porque me di cuenta de cuánto había permitido que la persona que una vez más me necesitó me olvidara. Pero esas lágrimas no eran amargas. Eran purificadoras, necesarias. Doblé la foto y la guardé en mi diario, luego me levanté y me preparé otra taza de té. Mi vida no había terminado. Apenas comenzaba, esta vez bajo mis propias condiciones. Una mañana fresca recibí una llamada de un número que no reconocí. Casi dejé que saltara el buzón de voz, pero algo me dijo que contestara. ¿Mamá? La voz de Daniel era cautelosa, casi infantil. Cerré los ojos, calmando la respiración. Sí, dije. El silencio se extendió entre nosotros. Solo quería decirte que encontramos un lugar. No es grande, pero es nuestro. Asentí aunque no podía verme. Eso es bueno, Daniel. Todos necesitan un lugar al que puedan llamar hogar. Dudó. Vanessa no se lo está tomando bien. Sigue diciendo que deberíamos haber luchado más para quedarnos. Que no tenías derecho. Lo interrumpí con suavidad, pero con firmeza. Tenía todo el derecho. Te di un hogar cuando no tenías ninguno. Lo convertiste en un campo de batalla. Elegí la paz. Volvió a guardar silencio. Te extraño, dijo finalmente. Mi corazón dio un vuelco, pero me mantuve firme. Echas de menos la versión de mí que nunca decía que no. Ya no soy así. Lo oí tragar saliva con dificultad. Quiero arreglarlo, mamá. ¿De verdad? No hice promesas. No ofrecí perdón inmediato. Quizás algún día, Daniel. Pero por ahora me elijo a mí misma. Y por una vez no me sentí culpable. Los días se acortaron y el aire se volvió áspero con el otoño. Redecoré la casa, pinté las paredes en suaves tonos verde salvia y crema, compré cojines nuevos, doné todos los muebles viejos que habían traído. Cada rincón empezó a sentirse fresco de nuevo, como si estuviera limpiando su energía del espacio. Por las noches me sentaba junto a la chimenea con una copa de vino y una película clásica sonando suavemente de fondo. Incluso empecé a escribir un diario narrando mi viaje de cuidadora invisible a mujer independiente. Una noche escribí: la libertad no viene de que se abra una puerta. Viene del momento en que te das cuenta de que puedes cruzarla. Se convirtió en mi mantra. Amigos que habían quedado relegados a un segundo plano durante mis años de silenciosa servidumbre volvieron a aparecer. «Te ves radiante», dijo uno. «Hay algo diferente en ti». Y lo había. Ahora tenía límites. Tenía carácter. Y no tenía miedo de usarlo. Había terminado de encogerme para encajar en la zona de confort de los demás. Mi hogar volvía a ser mío y nunca volvería a ser un lugar de culpa ni servidumbre. Unos meses después me encontré con Vanessa en el supermercado. Estaba de pie en el pasillo de frutas y verduras, rebuscando aguacates con el ceño fruncido. Me vio antes de que pudiera escabullirme.
Oh, dijo visiblemente molesta. No esperaba verte aquí. Sonreí, una sonrisa tranquila y segura que la hizo parpadear. ¿Por qué no? Vivo a 5 minutos. Soltó una risa breve y amarga. Solo pensé que estarías, no sé, en una residencia de ancianos o algo así. La miré fijamente a los ojos. No me retiro de la vida, Vanessa. Solo de que me traten como si fuera menos de lo que soy. Puso los ojos en blanco y murmuró algo sobre mi dramatismo, pero no me importó. Esa mujer ya no tenía poder sobre mí. Me alejé sin decir una palabra más, con la cabeza en alto, con el carrito lleno de todo lo que yo quería comprar, no lo que otra persona exigía. Esa simple interacción fue un punto de inflexión. Me di cuenta de que ya no les temía, ya no buscaba su aprobación. Había enfrentado la tormenta, la había sobrevivido y ahora caminaba libremente en su tranquila posguerra. Ese poder era mío, y nadie me lo arrebataría jamás. Poco después recibí una tarjeta por correo. Sin sobre, solo una hoja doblada con un garabato familiar, Daniel. Dentro decía, empecé terapia. Tenías razón, olvidé quién era. Olvide quién eras. Lamento haberte dejado cargar con tanto solo. Estoy tratando de cambiar. No hubo manipulación. Ninguna súplica para que volvieras. Solo esas palabras crudas y sencillas. Sostuve la tarjeta en mis manos durante mucho tiempo sin estar seguro de lo que sentía. ¿Orgullo? ¿Tristeza? Un destello de esperanza. Tal vez las tres cosas. Puse la tarjeta en mi escritorio y la dejé allí, no como una invitación a olvidar, sino como un silencioso recordatorio de que el cambio, aunque lento, aún era posible. No lo llamé. Todavía no. Todavía no. Todavía necesitaba tiempo. Pero por primera vez en años no me sentí sepultado por sus decisiones. Estaba viviendo, respirando, prosperando. Y cuando, o si, decidiera abrir esa puerta de nuevo, sería como un igual. No como un sirviente, ni una sombra, sino una madre que había recuperado su poder y aprendido, por fin, que el amor debe venir con respeto o no es amor en absoluto. Pasó un año entero, un año hermoso, pleno y dorado que se sintió como respirar después de estar sumergida bajo el agua durante demasiado tiempo. Celebré mi cumpleaños en una tranquila cabaña junto a la costa, solo yo y el océano. Caminé por la orilla al amanecer, con las olas lamiendo mis tobillos, el viento rizándome el pelo como a un viejo amigo. Apagué el móvil durante días. Sin notificaciones. Sin culpa. Solo el sonido de las olas y el suave silencio de la paz. Fue entonces cuando lo supe con certeza, me había soltado. No con amargura, ni con ira, sino con liberación. Había dejado de lamentar la versión de Daniel que conocía y acepté que cada persona crece en direcciones diferentes. Lo había criado lo mejor que pude. Lo había amado con fervor. Pero el amor de un padre no significa renunciar a tu alma. Ya me había sacrificado suficiente. Regresé a casa, a una casa que ahora reía con alegría, la mía. Empecé a pintar. Tomé una clase de cerámica un fin de semana e hice la taza de café más horrible imaginable, pero la conservé con orgullo. Colgué fotos de viajes, recuerdos de mí recuperando el mundo, y poco a poco, con mucha delicadeza, mi corazón empezó a sanar. Ya no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba viviendo. Y eso era todo. No fue hasta Acción de Gracias que Daniel volvió a contactarme, esta vez con más consideración. No me pidió que lo visitara. No me exigió nada. Simplemente me envió un mensaje: sé que no merezco un asiento en tu mesa ahora mismo. Pero si alguna vez hay espacio, te lo agradeceré. Me quedé pensando en esas palabras un rato. Las volví a leer. Y luego otra vez. Este no era el chico que se había burlado de mi comida o había permitido que su esposa pusiera los ojos en blanco ante mi presencia. Este era alguien tal vez que empezaba a comprender. No respondí de inmediato. Necesitaba hacerme preguntas difíciles. ¿Podría volver a confiar en él?
¿Podría dejarlo entrar sin perderme a mí misma? La respuesta fue cautelosa, pero no imposible. Así que le envié una respuesta. Sanar lleva tiempo. Ya no estoy enojada, pero necesito espacio. Empecemos con un café, fuera de casa. Nos vimos en un café tranquilo la semana siguiente. Él era diferente, más suave, más tranquilo. Llevaba el pelo más largo y sus manos se movían nerviosamente. Me miró a los ojos cuando volvió a disculparse. Estaba perdido en mi ego, dijo. Pensé que siempre limpiarías lo que dejaba porque siempre lo habías hecho. No me di cuenta de lo que te estaba costando. Por primera vez en años le creí. Después de eso nos vimos una vez por semana. No como madre e hijo aferrándose a los escombros del pasado, sino como dos adultos intentándolo. Lentamente, con pasos cautelosos, empezamos a reconstruir algo que no se trataba solo de sangre. Se trataba de elección. Le dejé claro, no iba a volver a los viejos roles. No toleraría ni una pizca de falta de respeto. Él lo entendía. Vanessa nunca apareció. Por lo que entendí, estaban resolviendo las cosas por separado. No hice preguntas. No las necesitaba. No me interesaba deshacerme de las heridas. Estaba centrada en seguir adelante. Daniel empezó a preguntarme sobre mi vida, de verdad a preguntar. Quería saber de mi club de lectura, de mis cuadros, incluso de la horrible taza de café a la que tanto me había encariñado. «Pareces feliz», dijo una vez como si lo hubiera sobresaltado. «Lo estoy», respondí, y lo estaba. Todavía dormía con las ventanas entreabiertas, solo una rayita para oír el viento y el zumbido distante del tráfico que me recordaba que estaba viva y que estaba eligiendo esta vida, cada día. Era más de lo que jamás había esperado. La redención no fue ostentosa. Fue silenciosa, ganada, una conversación honesta a la vez. Para la primavera habíamos reconstruido algo real. No era perfecto. Nunca lo sería. Pero era respetuoso, amable y mutuo. Pasamos el Día de la Madre juntos, no porque yo lo exigiera, sino porque Daniel se ofreció. Trajo flores y preparó la comida. Nos reímos de verdad por primera vez en años. Incluso lavó los platos sin que yo se lo pidiera y noté un cambio en su energía. No solo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Estaba presente. Después dimos un paseo y se giró hacia mí y dijo, «Ojalá te hubiera visto antes». Le puse una mano en el hombro. «Ahora me ves. Eso es lo que importa», asintió con la mirada vidriosa. No lo abracé de inmediato. Dejé que el silencio hablara primero. Luego me incliné. No por obligación, sino por elección. Mi corazón volvió a tener espacio. No porque olvidara el dolor, sino porque había aprendido a llevarlo sin ahogarse. Ambos teníamos cicatrices, pero también teníamos esperanza. Ese es un tipo de milagro del que la gente no habla lo suficiente. No del tipo ruidoso, sino del tipo constante, nacido de la verdad, el tiempo y la audacia de empezar de nuevo. A veces, cuando estoy sentada en mi jardín, viendo a los pájaros picotear las semillas o al viento agitar las hortensias, pienso en todo lo que sucedió, la crueldad, el desamor, el silencio y luego el renacimiento. Estoy orgullosa de mí misma, por decir que no, por alejarme, por atreverme a reclamar una vida que todos me decían que tenía que ser para los demás. No soy la criada de nadie. No soy una carga para nadie. No soy solo una madre, una viuda o una mujer que ya pasó la mejor parte de su vida. Soy un ser humano, y soy importante. Esa casa a la que una vez intentaron gobernar es ahora mi santuario, mi espacio seguro. Y está llena de mi risa, mis recuerdos, mi alegría. Si Daniel vuelve a formar parte de ese espacio, será en igualdad de condiciones. Con amor, no con culpa, con honestidad, no con exigencias. No sé qué me depara el futuro. Pero si sé esto, nunca más dejaré que me borren. Estoy aquí. Estoy completa. Y nunca jamás me disculparé por recuperar lo que siempre fue mío.
Ese verano mi mundo siguió floreciendo de maneras que jamás creí posibles. Me uní a un pequeño grupo de teatro comunitario no porque quisiera estar en el escenario, sino porque quería volver a escucharme hablar. No la versión filtrada, no el suave murmullo maternal para apaciguar los ánimos de los demás, sino mi verdadera voz. Leíamos guiones, nos reíamos de las líneas que se nos escapaban y por primera vez en décadas tuve amistades que no giraban en torno a dar y dar y dar. La gente me veía, no como la madre de alguien ni como el pasado de alguien, sino como yo misma. Incluso me sorprendí coqueteando una vez. Un hombre llamado Thomas, de mirada amable, risa cálida, director de instituto jubilado, tenía una paciencia afable. No me metía a prisa. No intentaba arreglarme. Simplemente escuchaba. Una noche, después del ensayo, tomamos un café y le conté cómo una vez quemé 3 pasteles de cumpleaños seguidos para Daniel cuando cumplió 9 años. Nunca me dejó olvidarlo, dije con una risita. Eso es amor, dijo Thomas en voz baja, recordando hasta las partes quemadas. Lo miré, atónita por su amabilidad. Quizás sanar no consistía solo en cerrar puertas. Quizás también en atreverse a abrir nuevas. Daniel también notó los cambios en mí. Al principio parecía sorprendido, incluso un poco inseguro de dónde encajaba en esta versión más nueva y completa de su madre. Pero con el tiempo dejó de buscar a la mujer que se apresuraba a cocinar, limpiar o consolar cuando se lo pedía y empezó a mostrarse como un hombre que escuchaba. A veces traía café y simplemente se sentaba conmigo en el jardín, preguntándome por mis últimos ensayos de teatro o qué flores estaban floreciendo. No mencionaba mucho el pasado, pero vi la disculpa en sus acciones. Estaba ahí en cómo se ofreció a cortar el césped sin que se lo pidiera, en cómo se rió de mi horrible cara en lugar de burlarse, en cómo me ayudó a llevar la compra sin asumir que era su tarea, sino que lo trató como un tiempo juntos. No hubo grandes declaraciones ni momentos cinematográficos de redención. Solo constancia, paciencia, esfuerzo. Eso era todo lo que había necesitado en realidad. No esperaba la perfección, nunca la había esperado. Solo quería que me vieran, que me trataran como si mi vida también importara. Y ahora importaba, no solo porque Daniel cambió, sino porque yo había cambiado. Ya no esperaba que otros me validaran. Me había devuelto ese poder. Hubo un momento a finales de julio, una tarde dorada, con el zumbido de las cigarras y el aroma de los tomates frescos del huerto, en que me di cuenta de que ya no me molestaba lo sucedido. Ese fue el verdadero punto de inflexión. El resentimiento había vivido en mí como un segundo latido durante tanto tiempo, silencioso pero siempre palpitante. Lo llevaba en los hombros, la mandíbula, las noches de insomnio. Pero allí de pie en mi jardín, con las manos sucias de tierra y el corazón ligero como una pluma, comprendí algo profundo. Había sobrevivido a la traición no endureciéndome, sino ablandándome en mi propia fuerza. ¿Esa casa que vendí? ¿Ese capítulo? Había terminado. No me arrepentía. De hecho, me sentía agradecida por ello. Si Daniel y Vanessa no me hubieran mostrado su verdadero carácter, podría haber pasado el resto de mi vida encogiéndome para adaptarme a su comodidad. Quizás nunca hubiera saboreado la libertad de la soledad, ni la alegría de descubrir nuevas pasiones, ni la paz de entrar en mi propia cocina sin la tensión enroscándose en mi pecho. Sí, me había dolido. Sí, casi me había roto. Pero también me había rehecho. Y ahora cada respiración que tomaba en ese hogar tranquilo y florido era prueba de que estaba completa. Un domingo por la mañana, Daniel me trajo un álbum de fotos. No sabía qué esperar. Nos sentamos en mi porche, con el café humeando en tazas desiguales y el canto de los pájaros a lo lejos. Me entregó el álbum en silencio y lo abrí. Página tras página estaban llenas de fotos antiguas, las que no había visto en años. Fotos de Daniel de bebé, de mí en la cocina, con el delantal torpemente atado, riendo. Había notas debajo de cada foto, escritas a mano por Daniel.
Tu risa hacía que el mundo se sintiera seguro. Siempre llevaste más de lo que te correspondía. Lo siento, lo olvidé. Al principio no dije nada. Simplemente pasé las páginas mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente por mis mejillas. Él tampoco habló. No hacía falta. Ese álbum lo decía todo. Cuando por fin levanté la vista, se acercó y me apretó la mano. No puedo deshacer lo que hice, dijo con la voz temblorosa. Pero intento ser mejor. Por ti. Por mí. Y por primera vez no solo creí en las palabras, sino en el hombre que las escondía. Lo abracé, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. No fue un cierre. Fue un nuevo comienzo. Todavía conservo ese álbum. Lo guardo en la estantería junto a la horrible taza y una foto de mi difunto esposo y yo bailando descalzos en nuestra primera casa. Mi pasado ya no es algo de lo que huyo, es algo que honro. Porque cada prueba, cada dolor, cada traición me trajo aquí. A esta paz tranquila, alegre y ganada con tanto esfuerzo. Ahora sé que el amor verdadero, no exige silencio ni sacrificio. Aparece. Aprende. Se disculpa. Y lo más importante, te permite crecer incluso si ese crecimiento implica distanciarnos por un tiempo. No sé si Vanessa alguna vez encontró su propia paz o si alguna vez reflexionó sobre lo que hizo. Y honestamente, esa ya no es mi carga. Mi historia ya no se trata de ella, ni siquiera de Daniel. Se trata de mí, elegirme, honrar mi valor y recuperar mi voz. ¿Y si alguien vuelve a intentar apagarla? Recordaré que una vez lo perdí todo y lo reconstruí con más fuerza, más brillante y sin complejos. Las semanas se convirtieron en meses y la vida adquirió un ritmo tan natural, tan completamente mío, que a menudo me sorprendía sonriendo sin motivo. No se oían pasos pisando fuerte. No se murmuraban insultos a través de las paredes finas como el papel. Se acabó fingir que no oía las risitas, los tonos despectivos o cómo Vanessa se refería a mí como a un electrodoméstico anticuado que ocupaba espacio. Todo eso había desaparecido. En su lugar, el canto de los pájaros anidando fuera de mi ventana, el burbujeo de mi tetera, la alegría de decidir si pasaría el domingo leyendo en el porche o probando una nueva receta sin que nadie criticara el olor. Es increíble cuánta energía recuperas cuando no estás constantemente defendiendo tu propia existencia. Cenaba con amigos del teatro una vez a la semana, iba a yoga 2 veces al mes, aunque la mayoría de las veces me quedaba en la postura del cadáver y dejaba que mi mente divagara, y empecé un álbum de recortes de lugares que quería visitar. Por primera vez en mi vida, el calendario estaba lleno de cosas que yo elegía, no cosas a las que me obligaban por obligación o culpa. La libertad no era ruidosa ni ostentosa. Era silenciosa, respetuosa y profundamente sagrada. Y sin embargo, la sanación no siempre fue lineal. A veces aún me despertaba con ecos fantasmales del pasado, el tono mordaz de Vanessa, la indiferencia de Daniel. Me quedaba en la cama con el corazón acelerado, preparándome para un golpe en la puerta o una acusación que nunca llegó. El trauma no se evapora solo por haber dejado atrás la tormenta. Pero cada vez que esos sentimientos se colaban, me recordaba dónde estaba. Caminaba descalza hasta la cocina, me preparaba una taza de té en silencio y me sentaba junto a la ventana mientras entraba el sol. Esa era mi prueba. Había salido adelante. En los peores días no apartaba los sentimientos, los invitaba a entrar, los escuchaba y los dejaba pasar como el tiempo. Una tarde incluso le escribí una carta a Vanessa. No para enviarla, Dios no, sino para desahogarme. Cada palabra cruel, cada mirada condescendiente, cada momento en que me hizo sentir menos que nada. Escribí hasta que se me acalambraron las manos. Y luego la quemé en la hoguera del patio. Vi las cenizas flotar hacia arriba como si el dolor abandonara mi cuerpo. Lloré no de tristeza, sino de liberación. ¿Esa mujer de la que se había burlado? ¿Esa mujer flotante, espeluznante, innecesaria? Había resucitado y nunca volvería. Un año después de la venta decidí viajar.
Solo yo, una maleta y un boleto abierto a cualquier parte. Elegí Irlanda, algo en las ondulantes colinas verdes, las cabañas de piedra y los cielos grises parecía encajar con mi espíritu. En ese viaje caminé kilómetros por senderos brumosos, me alojé en posadas pintorescas donde los anfitriones me recibieron con bollos calientes y camas suaves, y llené un cuaderno entero con entradas de diario. Una entrada sobresale, escrita en un banco con vista a un acantilado. Hoy me sentí orgullosa. No por sobrevivir, sino por tener el coraje de irme antes de quedarme completamente vacía. La leí en voz alta al viento y me pareció una declaración. En un pequeño pueblo costero conocí a una mujer llamada Aileen que me recordaba muchísimo a mí misma. Ella también había sido ignorada por su familia hasta que hizo las maletas y empezó una nueva vida con una pequeña librería. Compartimos té y cuentos, reímos hasta que nos dolieron las mejillas y cuando me fui me puso una pequeña concha en la palma de la mano. Para recordarte, dijo, que cada ola regresa a la orilla con más fuerza que cuando se fue. Me llevé esa concha a casa. Ahora está en mi mesita de noche, un recordatorio diario de todo lo que recuperé. Daniel sigue creciendo, lenta pero genuinamente. Nuestra relación no es perfecta, probablemente nunca lo será, pero ahora es real. Sincera. No aparece solo cuando necesita algo. Llama solo para saber cómo está. A veces no hablamos del pasado y no pasa nada. Otras veces me trae pequeños recuerdos, su almuerzo favorito que solía preparar, cómo tarareaba mientras doblaba la ropa, y sé que esos momentos importaron, aunque él los olvidara por un tiempo. Ahora trabaja a tiempo completo y se ha mudado a un pequeño lugar para él solo. Solo. Noto la tensión en su voz cuando habla de Vanessa. No duraron mucho después de que los obligaran a mudarse. Al parecer, no se adaptó bien a no ser la reina del castillo ajeno. No pregunté detalles, no los necesitaba. Solo dije, espero que encuentres la paz. Y lo decía en serio, no por mezquindad ni por venganza, sino porque finalmente había comprendido que la paz no es algo que otros puedan dar o quitar. Es algo que eliges momento a momento. Y yo había elegido la mía, una y otra vez hasta que dejó de ser una elección para convertirse en una forma de vida. Ahora estoy aquí sentada escribiendo esto, mis dedos se mueven lentamente sobre el papel, con el sol del atardecer proyectando rayas doradas en el suelo. Mi jardín está en plena floración, tulipanes, bocas de dragón y lavanda, todos inclinados hacia la luz como si supieran que pertenecen. Y yo también. Una vez pensé que mi historia terminaría en un desvanecimiento silencioso e invisible, olvidada en el fondo de la vida de alguien más. Pero estaba equivocada. Mi historia no terminó, evolucionó, rugió. Se abrió con dolor y se volvió a sellar con gracia. Si estás leyendo esto, si eres alguien a quien alguna vez le han hecho sentir que es demasiado o no suficiente, como si tus años de amor y sacrificio equivalieran a una nota a pie de página, por favor, escúchame cuando te digo, tienes derecho a alejarte. Tienes derecho a elegirte a ti mismo. Tienes derecho a comenzar de nuevo, sin importar tu edad, sin importar tu pasado. El mundo es amplio y te espera, y hay una versión de tu vida que es suave, verdadera y completamente tuya. Encontré la mía, y te prometo que no es demasiado tarde para encontrar el tuyo también.